Les comento un poco. En la Escuela de Sistemas nosotros trabajamos en diferentes temas de un ámbito tecnológico bastante amplio. En este caso, he tomado 3 temas importantes que están muy influyentes en los mercados nacionales e internacionales, como es la programación, el networking y la seguridad. Antes de hablar de programación, vamos nosotros a crearnos una idea del servicio que tenemos día a día, el cual siempre nosotros lo vivimos y lo estamos utilizando en aplicaciones, ya sea software, aplicaciones móviles, aplicaciones web, servicios de Internet. Entonces, vamos a iniciar con este producto de software, vamos a relacionarlo, a visualizarlo, para que ustedes sepan que todo este producto vamos a crearlo, vamos a aprender a desarrollarlo en la escuela. Vamos a iniciar nosotros en este caso entendiendo que todo software, toda aplicación viene a conformarse a través de un código estructurado, el mismo que tiene todas las instrucciones que requiere el computador para realizar un determinado proceso, una determinada actividad. Pues bien, todo este código que conforma este programa se debe desarrollar siempre bajo un lenguaje de programación. Existen diferentes en el mercado. Entonces, cada lenguaje de programación que nosotros estemos trabajando dependerá, mejor dicho, del propósito que tenga nuestra aplicación. Entonces, vamos formando ya nuestro programa, ¿sí? Nuestro software es desarrollado para un código que es dependiente a un lenguaje de programación. Y esto nos lleva a tener 2 conceptos importantes, que es la programadora y el programador, que es aquella persona que en este caso desarrolla, crea este producto de software, crea esta solución informática, ya sea para una necesidad personal o en este caso empresarial. Y a la acción de utilizar este lenguaje de programación y varias herramientas adicionales es lo que consiste en la programación. ¿Sí? Pues bien, nosotros en la carrera de TI nos enfocamos en esto, en que ustedes puedan desarrollar esta lógica de programación. ¿Qué consiste el desarrollo de la lógica de programación? Pues nosotros buscamos es que a través de ejercicios prácticos poder generar soluciones de software que puedan, en este caso, afectar de forma favorable ya sea a la vida de los seres humanos o también a los procesos de la empresa. Bien, para esto nosotros vamos a trabajar con diferentes, se puede decir, procesos. Vamos primero a definir los problemas, vamos a analizar el problema y luego lo que haremos es ya determinar una solución algorítmica, un algoritmo que sea específico, general, que tenga principio y fin, ¿sí? Y en este punto, ¿qué haremos? Tendremos inicialmente, no es que de una nos vamos a programar, sino que vamos a crear esta habilidad. Entonces, empezamos, como ustedes pueden ver, con la creación de diagramas de flujo, ¿sí? Cada diagrama de flujo tiene una estructura específica de lo que vamos a hacer, ¿sí? Como por ejemplo, aquí este diagrama lo que hace es, en este caso, encontrar el factorial de un número ingresado por el usuario. En el de acá, por ejemplo, lo que hace es encontrar los n primeros números primo, ¿sí? Y otro aquí que es un poquito más asociado a los procesos que realizamos dentro del negocio que nos ha pedido el problema, en este caso, la solución que nos pida la empresa, es crear un pequeño menú que nos permita calcular las áreas, ya sea triángulo, círculo, cuadrado, y así poder dar el resultado de acuerdo a la necesidad del cliente. Bien, una vez que nosotros ya desarrollamos intelectualmente la idea de cómo generar estos algoritmos mediante diagramas de flujo, pasamos nosotros a entrar a la codificación. Pero una codificación todavía no en lo que es un lenguaje de programación, sino que una codificación utilizando pseudocódigo. ¿Qué es el pseudocódigo? Es un lenguaje natural. Como podemos ver aquí en la presentación, ustedes pueden observar que aquí estamos obteniendo el área de un triángulo, ¿sí? Base por altura sobre 2. Empezamos desde la parte básica, ¿sí? Si está bien claro esto, podemos avanzar. Y si lo aprendemos rápido, avanzamos mucho más rápido.
Luego de esto, todo esto lo traducimos ¿a qué? A este código, ¿sí? Que como podemos observar, tiene palabras en español, las cuales nos permiten ya asociar, ¿sí? Lo que es la codificación con la solución algorítmica a través del diagrama de flujo. Una vez que nosotros ya dominamos estos dos puntos, lo que hacemos es pasar a la programación en sí, ¿sí? A la codificación del programa. En este caso, con un lenguaje de programación, ya sea, en este caso tenemos un ejemplo para ustedes, no es que vamos a entenderle la primera viendo esto. Es un lenguaje de programación conocido como C++, podemos tener JavaScript, PHP, Java, Python, en fin. El lenguaje que ustedes quieran utilizar para la programación podrá resolver el mismo problema. En este caso, lo que estamos es pasando del diagrama de flujo al pseudocódigo y ahora a la codificación. Muchas veces en nuestras clases lo que hacemos nosotros es pasar del diagrama hacia el programa, hacia la codificación. ¿Por qué? Por la forma como trabajamos en la escuela, en la cual nos enfocamos directamente a generar la lógica de programación y, claro, pasar de aquí hasta acá, entendiendo diferentes conceptos en los cuales ya nos permite a nosotros ingresar directamente a tener esa idea de cómo hacer una solución informática. En este caso, por ejemplo, definimos y empezamos enseñando también lo que son el uso, manejo de variables constantes, el alcance de las variables dentro del programa, librerías, en fin. Todo lo que hagamos hasta aquí nos sirve en cualquier lenguaje de programación, en cualquier estilo de programación. Sin embargo, cuando llegamos a este punto tenemos que ampliar el conocimiento para que nosotros podamos generar productos mucho más avanzados. Entonces, al momento de programar, también revisamos lo que son los paradigmas de programación. Los paradigmas de programación son modelos de programación que nosotros ocupamos dentro del desarrollo. Muchos de ustedes han de saber un paradigma, aunque no, bueno, lo utilizan, pero no lo conocen, que es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es la que tenemos nosotros, los botones, los text box, los labels, todos aquellos elementos que conforman el programa, ¿sí? Como vemos aquí en la gráfica. Todo se basa en clases y en objetos, los cuales hacen mucho más fácil y más rápido el desarrollo de un programa. No es tan plano como la programación estructurada que acabamos de ver anteriormente y con la cual empezamos nosotros aprendiendo y también aplicamos dentro de la programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, movemos todo. Ya tenemos una forma de trabajo mucho más, en este caso, más combinado y nuestro intelecto, nuestro desarrollo intelectual en la parte de la lógica de programación se va a ampliar a soluciones mucho más profesionales. Otro dato más importante dentro del desarrollo de nuestro programa, una vez que ya conocemos cómo programar, cuál es el paradigma de programación que estoy trabajando, también vamos a aprender, en este caso, lo que es el manejo de base de datos. Lo he puesto en un tema, es un tema muy importante que también tendría que estar aparte de la programación, ¿sí? Incluso asociado con la Big Data. En este caso, las bases de datos vienen a ser los sistemas de gestión donde nosotros administramos todos los datos, toda la información que poseen nuestras aplicaciones. Entonces, cuando ingresamos, por ejemplo, en una red social y ponemos nuestras credenciales, nombre de usuario y contraseña, todo esto se carga, ¿sí? De una base de datos, ya sea una base de datos SQL o no SQL. Aquí tenemos diferentes, se puede decir, marcas, brands de base de datos, como está Oracle, MySQL, MariaDB y PostgreSQL, que irán ustedes desarrollando poco a poco en el proceso de aprendizaje en la carrera. No se asusten, esto es muy sencillo. Incluso, al momento de tenemos esta base de datos que es una base de datos diferente, que es MongoDB, la cual ya trabaja de una manera diferente, ya que es una base de datos no relacional. Es decir, una base de datos que nos permite obtener unas cantidades mucho más amplias de información para que con estos datos nosotros podamos presentarles a los usuarios que utilizan nuestros programas. Bien, otro punto importante dentro de esto es que en el proceso anterior que hemos visto, hemos tenido un camino y justamente casi al finalizar la carrera, vamos a encontrarnos que tenemos también frameworks.
¿ya? Aunque ustedes en el camino ya comienzan a avanzar por cuenta propia, y eso es muy común esto, que el mismo estudiante, al comenzar a desarrollar sus habilidades en la programación, ya comienza a buscar otras herramientas, otros elementos, y llega a los frameworks. Estos frameworks, en este caso, vienen a ser entornos genéricos que están formados por un lenguaje de programación específico o varios lenguajes de programación, ¿sí? Están esos creados de manera estandarizada, ¿para qué? Para acelerar el proceso de construcción del software. Es decir, que tú con unas pequeñas instrucciones puedes tener un formulario de autenticación, ¿sí? Con ciertas instrucciones puedes tener tantas funcionalidades que va a ser mucho más rápido para ti desarrollar software. Aquí he puesto algunas de estas que son muy comunes en el trabajo y unas que tienen su pro y sus contras, ¿sí? Entonces, muchas de estas ustedes se han de apasionar y van a trabajar. Por ejemplo, tenemos Angular, tenemos Symfony, Laravel, que podemos utilizarlas en este caso para el desarrollo de sistemas informáticos, ¿sí? Tenemos Flutter, React, que en este caso podemos trabajar con lo que son aplicaciones móviles, ¿sí? Y otro grupo de frameworks que tenemos dentro del mercado. Bien, para la programación nosotros debemos ser siempre disciplinados, organizados y un punto clave, captar las necesidades del cliente. Dentro de la programación no solamente vamos a ver todo este proceso de construcción, también vamos a conocer metodologías de desarrollo, ¿sí? Que permiten a nosotros llevar de forma organizada y disciplinada todo este proceso de construcción del software, además de generar lo que son las pruebas y en sí el mantenimiento del propio programa, porque como ustedes deben saber, todo software debe tener su propio mantenimiento y debe basarse en sus parches de seguridad para poder funcionar. Todos estamos expuestos en todo software de tener algún posible error dentro de su funcionamiento. Entonces, y un punto muy importante para nosotros dentro del desarrollo es captar las necesidades del cliente, como el gráfico que tenemos nosotros, si lo pueden observar. Tenemos nosotros aquí lo que nos dice, ¿sí? Lo que imagina el cliente, lo que nos describe a nosotros el cliente, lo que posee el presupuesto del cliente, lo que realmente necesitaba nuestro cliente y lo que nosotros terminamos haciendo, ¿sí? Entonces, para esto existen estos métodos de desarrollo de software que nos van a permitir en este caso hacer un producto de mayor calidad, basados también en estándares que nos posicionan en los mercados internacionales, validando que nuestro producto tenga las reglas que nos pone el estándar y que necesitamos nosotros para, en este caso, tener un producto de calidad. Una buena noticia para todos. Bueno, continuemos. Hablamos de la programación de nuestro producto de software que desarrollamos, como bien dijo la prorectora, ya puede ser para la sociedad o para las empresas, ¿sí? Actualmente, con la pandemia, incluso ustedes, como gente de tecnologías, pueden asesorar a otras personas para que puedan, en este caso, adquirir o presentar un software, un producto de calidad bajo sus necesidades. Bien, bueno, nuestro programa ya ha terminado, nuestro programa está listo, pero nuestro programa por lo general, nuestro software, nuestro servicio, se basa en Internet. Accedemos todo a través de Internet. Por lo tanto, tenemos que tomar un tema también muy importante y conocer también cómo funcionan las redes de datos, redes de comunicaciones, redes de telecomunicaciones o networking, ¿sí? En este punto, debemos entender que nuestro software debe estar dentro de un equipo llamado servidor, dentro del cual va a ser accedido por otros equipos externos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar en en la carrera de TI, trabajaremos nosotros en dos ambientes, ¿sí? La parte teórica y la parte práctica. Dentro de la carrera disponemos de equipos que nos permiten realizar esquemas o arquitecturas, diseños como el que vemos en pantalla, ¿sí? No se asusten, eso es fácil, es sencillo. Solamente es una distribución de una red que normalmente nosotros estamos ocupando. En este instante, ustedes están conectados en esa red. Quienes están viendo esta transmisión están enviando sus mensajes desde sus cosas, en sus hogares, ya sea de forma inalámbrica o a través de cable, ¿sí? Al Internet. Y por eso podemos tener esa transmisión. Bien, como podemos ver aquí en la escuela, en la carrera, vamos a enfocarnos en que ustedes conozcan la infraestructura utilizada en la comunicación de datos.
Existen diferentes equipos que normalmente nosotros ya los hemos visto, pero tal vez por desconocimiento no sabemos sus nombres, sus términos. En una red empresarial veremos nosotros el manejo, la administración de lo que son routers, como el que tenemos aquí, switches, access point y firewalls. En nuestros hogares ustedes tienen un equipo ADSL, el cual es un router, es switch y a la vez es un access point. En nuestro caso, trabajaremos en la configuración de cada equipo, ¿sí? Y analizaremos la forma, cómo funciona cada uno de ellos para la transmisión de datos. Por ejemplo, un router se encarga de ¿qué? De tomar los paquetes que ustedes envían por la red, buscar el destino y reenviarlo por la mejor ruta. Un switch, en cambio, lo que nos ayuda a nosotros es conectarnos a la red de internet o a la red de datos de forma local. O sea, nos permite llegar al internet, sí, pero a través de medio cableado, a través de cable. En cambio, un access point es similar que un switch, solo que aquí lo hacemos de forma inalámbrica. Además, que nuestra transmisión para llegar a internet, por ejemplo, por switch es mucho más rápido por cable que por un medio inalámbrico. Y finalmente tenemos lo que es un firewall, que en este caso nos viene a dar lo que es la seguridad de todos en nuestra red. Sí, muy importante, bueno, dentro de los equipos de seguridad en una red existen muchos otros, pero es muy importante considerar aunque sea un firewall para poder proteger de todos los ataques que actualmente nosotros nos vemos expuestos. Además de conocer los equipos activos, también vamos a ver la forma como nos conectamos a la red, ya sea de forma cableada o a través de un medio inalámbrico. Tenemos el estudio también de lo que es el medio como UTP, que es el que comúnmente estamos utilizando, y fibra óptica, que ya actualmente es bastante utilizado dentro de lo que es el backbone empresarial o las líneas de comunicación que llegan incluso a nuestros hogares. También las redes inalámbricas, vamos a estudiar a cada una de ellas para conocer los elementos que perturban o dañan la transmisión inalámbrica y podemos saber nosotros también cómo funciona y cómo mejoramos el servicio. Eso es muy importante ya que podemos apoyar tanto a nosotros en nuestros hogares al ver en qué lugares se afecta nuestra señal de internet y podemos también mejorar la distribución en el hogar, en la empresa, donde ustedes puedan hacerlo. ¿Sí? Franklin, no se le escucha. ¿Se escuchó desde ahora o antes? Sí, el último minuto no se escuchó. Listo. Ya, gracias, doctora. Estoy aquí. Ya. No. Mencionaba, en este caso, que nosotros también vamos a repasar lo que son los medios de comunicación, ¿sí? Que es el cableado y el inalámbrico. En este caso, cuando hablamos de medio cableado, estamos viendo los medios como son el cable UTP y la fibra óptica, ¿sí? Que son medios que nosotros estamos utilizando en este caso para conectar nuestros equipos a la red. Así también nosotros vamos a trabajar con lo que es el estudio de las conexiones inalámbricas, del medio inalámbrico, ¿sí? Del espectro de radiofrecuencia, a través del cual nosotros podemos hacer que nuestros equipos, ¿sí? Se conecten de forma inalámbrica y nosotros tengamos la capacidad de resolver problemas, tanto empresariales como en nuestros hogares. Y podemos conocer también cómo poder resolver problemas como, por ejemplo, lo que es el ruido, la distorsión que hay en los ambientes. Para que exista esta comunicación entre el origen y el destino, nosotros también definimos aquí la forma como nos comunicamos. Y es importante esto conocer dentro de la red de datos. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos identificar ciertas fallas que pueden ocurrir en nuestra red. ¿Sí? En sus hogares ustedes posiblemente en alguna ocasión tuvieron alguna distorsión en su red, no tuvieron algún problema de comunicación. Igual ocurre en las empresas.
Entonces, para que un equipo origen y un equipo destino se comuniquen, lo que nosotros debemos hacer aquí es que mantengan un mismo lenguaje. Como vemos en la gráfica, tenemos una señorita y un joven, y está expresando su idea. Sí, esta idea está transmitiendo a través de un medio. Sin embargo, el joven no entiende, no comprende. ¿A qué se debe esto? A diferentes factores. Puede existir ruido, puede ser que hablan en un diferente idioma y no se comprenden. Asimismo ocurre en la comunicación entre equipos. Nosotros vamos a entender, a estudiar diferentes modelos de referencia y modelos, en este caso, que utilizamos dentro de la comunicación de datos. Como tenemos aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el medio físico, que ya lo comentamos en un momento, donde pasan los bits de datos, todos los paquetitos, todas las tramas que nosotros estamos enviando por nuestra red. Luego tenemos una capa más arriba, que es la capa física, la cual identifica a nuestro equipo en toda la red. Cada equipo, su dispositivo móvil, su televisor, ¿sí?, que se conecte a Internet, tiene una dirección física, la cual es única. Y esta permite que se identifique a tu host dentro de tu red local, ya sea en tu casa o en la empresa. Subimos a una siguiente capa, que en este caso todas estas vamos a revisarlas, es la de red, ¿sí? Aquí en direccionamiento IP, que ustedes seguramente lo han de haber visto ya en sus equipos móviles. Este direccionamiento IP nos permite a nosotros movilizarnos dentro de una red y salir fuera de ella, especialmente cuando queremos irnos a Internet a través de IPs públicas. Las capas superiores, como por ejemplo la capa 4, ese transporte, nos permite a nosotros en este caso lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Generar lo que la confiabilidad dentro de la transmisión. Por ejemplo, la transmisión que realizamos en este momento se hace por un protocolo que se conoce como UDP, ¿sí? Un protocolo de máximo esfuerzo, el cual, como ustedes han de haber visto, ¿sí? Si usted está en una transmisión y se pierde un paquete, se perdió, no se vuelve a retransmitir. En cambio, cuando trabajamos nosotros con una transmisión más segura, confiable, como lo que es TCP, y activamos, por ejemplo, cargamos una página web, un sitio, esta va a pedir la retransmisión de esos datos que faltan. Si no, van a ver ustedes como que carga una parte de la página y otras partes quedan sin carga. Finalmente, lo que aprenderemos aquí arriba, en las últimas capas, es en este caso la forma como generan la comunicación los equipos dentro de la red, la codificación de los datos para llevar el mensaje. Sí, aquí nuestra aplicación, en este caso, si está en un servidor web, va a codificarse en un lenguaje común, tanto para el servidor como para el cliente, y puede en este punto transformarse a los datos que vamos a enviar a través de los bits, o también volverse a formar en sus datos originales hasta presentarlos en la aplicación correspondiente. También nosotros, para tener un alcance dentro del estudio de lo que son las redes de comunicación, tenemos nosotros la clasificación de nuestra red de datos. En este caso vamos nosotros a repasar y vamos a practicar bastante lo que son redes LAN y redes Wireless LAN. ¿Qué consiste? Estas son pequeñas redes, ya puede ser un edificio, un campus, que son administradas específicamente por una empresa. Ya ustedes en este caso, al tener conocimiento sobre esto, van a poder administrar con un alcance mucho más amplio dentro de lo que es un campus, manejo de equipos remotos, seguridad sobre equipos, en fin. Cuando hablamos de una red MAN, estamos hablando de una red metropolitana. Su alcance es mucho más amplio, como vemos en la gráfica, ya hablamos de una ciudad o de varias ciudades. En cambio, una red WAN ya ampliamos el alcance y es una administración diferente. Y aquí une continentes, une países, en fin, nuestra red tiene un backbone de conexión mucho más extensa. Nosotros, específicamente aquí en la carrera, tratamos de trabajar siempre con vinculando lo que es la teoría con la práctica. Y dentro de ese momento de virtualidad lo seguimos haciendo. Muchas veces en las clases presenciales generamos nuestras redes de datos, ¿sí? Empezamos paso a paso y vamos ampliando nuestro alcance a llegar a puntos mucho más amplios, más grandes, ¿sí? Esto es solo una pequeña partecita de lo que mediante práctica, mediante, digamos, dinámicas, es casi como un juego desarrollar esto.
vamos a crear escenarios que nos permitan a nosotros, como el que vemos aquí, ver realmente cómo funciona una red, ¿sí? O sea, trabajamos bajo una, en este caso también bajo una academia Cisco, que posee la Pontificia Universidad Católica sede de Santo Domingo, ¿sí? Y aquí nosotros también lo que hacemos es manejarnos bajo un esquema muy real de cómo se administran nuestros equipos. Entonces, así pasamos de esto, en la universidad disponemos equipos, lastimosamente por lo de la pandemia estamos un poquito cerrados, limitados, pero luego de esto, que estamos seguros de nuestras configuraciones, pasamos a los equipos. Y en los equipos ya generamos la experiencia que necesitamos para administrar una red empresarial. No hay que dejar de lado de que tanto en el desarrollo de software como en la administración de una red o en cualquier otra de las áreas de tecnologías de información, es muy importante la parte de seguridad. La seguridad en la carrera la llevamos durante el desarrollo de cada ciclo, de cada momento que estamos estudiando. Y que ahora es un punto muy clave y fundamental dentro de los servicios que estamos nosotros ofertando como profesionales. Entonces, dentro de la carrera de TI, nos enfocamos que todo servicio, todo producto de software contemple lo que es la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de la información. La disponibilidad de un servicio que siempre esté activo, mantenga sus respaldos siempre funcionales y no permitamos que la empresa pierda, en este caso, sus procesos por alguna falla, alguna situación que ocurra dentro de sus sistemas informáticos. Confidencialidad de los datos, de la información, que tanto de origen a destino, los datos lleguen tal como fueron emitidos desde el origen. Y lo que es integridad, buscar la manera de que los datos que salieron desde un origen lleguen a sus destinos sin recibir ninguna modificación. Para esto, para realizar todo esto, lo que hacemos nosotros es trabajar con diferentes mecanismos de control, como por ejemplo, la autenticación, la autorización y el registro. Voy a hablar un poquito de esto. La autenticación es cuando ustedes van a un sistema informático y colocan su nombre de usuario y su contraseña, ¿sí? A lo que ingresamos, el sistema que va a hacer, va a darnos la autorización. ¿Para qué? Para únicamente acceder a ciertos registros, a cierta información que nosotros podemos acceder, ¿sí? Diferentes usuarios tendrán diferentes autorizaciones, de acuerdo al perfil de trabajo que tenga cada usuario. Y registro es que almacena todo el comportamiento de nosotros dentro de ese sistema. ¿Por qué debemos registrar eso? El registro, bueno, es más importante en sistemas que en puntos de sistema donde la información es más delicada. Entonces, de esta manera que hacemos nosotros, creamos lo que es un medio de seguridad previo para que el usuario tenga la certeza de no verse afectado con ataques, en este caso, externos, aunque el usuario a veces nos ayuda en eso, como por ejemplo, que es phishing, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Que se ha hecho muy actual en estos días los ataques de phishing a las personas en sus cuentas bancarias. Otro mecanismo es el cifrado o encriptación de datos. También nos enfocamos en esto. ¿Por qué motivo? Porque buscamos la seguridad de la información. ¿Qué queremos nosotros hacer aquí? Bueno, queremos que los datos que se vayan a almacenar de nuestro sistema informático y pasen a la base de datos vayan totalmente cifrados y dentro del medio de comunicación, en este caso que viene a ser nuestra red, y se almacenen de acuerdo a cómo nosotros necesitemos que estén seguros en la base de datos. Así también, cuando queremos administrar un equipo activo dentro de nuestra red de datos, debemos ver la forma que nuestras credenciales de comunicación no sean interceptadas dentro de la red. Y de esta manera podemos evitar que cualquier atacante, como el que vemos aquí en la gráfica, pueda obtener nuestra información. Es un ataque común, el cual se llama hombre en el medio, donde un atacante se coloca dentro de nuestra red y hace que nuestros equipos envíen la información a través del equipo del atacante y luego nos despliega hacia Internet, ¿sí? Generando lo que es una puerta de enlace predeterminada falsa que nos envía hacia Internet. Entonces, todo lo que nosotros realicemos, nos conectemos en la red, va a pasar por el equipo de atacante, tanto de ida como de retorno.
Ya casi para terminar la exposición, vamos a ver otros mecanismos. Por ejemplo, la validación de entradas al sistema. También le ponemos énfasis. En este caso, como pueden ver, es programación. Tenemos aquí un pequeño formulario en el cual estamos validando cada uno de los datos que ingresa el usuario. ¿Sí? ¿Por qué lo hacemos esto? Especialmente cuando hacemos la autenticación, para evitar lo que se conoce como el SQL injection. En este punto, lo que hace es que el profesional, el atacante, el ciberdelincuente, lo que va a hacer es colocar ciertos códigos que afecten a nuestra base de datos. Y una vez que tenga el acceso dentro del sistema, lo que va a hacer es que modificar nuestros datos en la base a través de código SQL y de esta manera poder ingresar y hacerse parte con la información. Entonces, también nos enfocamos en esto y buscamos siempre tener lo que es un plan de contingencia, un plan activo, el cual nos permita a nosotros, en este punto, generar lo que es redundancia y poder salir de situaciones en las cuales nos podamos ver afectados. Actualmente también uno de los ataques muy comunes que se hacen es el ataque de negación de servicios distribuido, donde todos los equipos de X personas, especialmente aquellos que tengan algún software por ahí, o virus, o malware, o hayan instalado algún crack, sí, se vuelvan zombies y ataquen a un equipo específico a pedido del ciberdelincuente. Bien, y eso también nos lleva a un último punto, que es resolver los inconvenientes de seguridad. En software, dar mantenimiento y en networking, en este caso, modificar y redistribuir nuestra red. ¿Sí? También vemos esto, lo vemos con casos teóricos y casos prácticos. Bien, de esta manera quiero comentarles un poquito que tanto en la virtualidad como en la parte presencial hemos trabajado estos temas. Nos ha ido muy bien, sin perder la calidad, sin perder el horizonte, especialmente porque en este punto necesitamos bastante tutoría, bastante seguimiento y nosotros nos sentimos seguros de ir aprendiendo. En esos casos tenemos programación, lo que es networking y parte de la seguridad, como por ejemplo, aquí es una casa abierta en la cual estábamos haciendo un phishing a los usuarios dentro de una red que estaba abierta, ¿sí? La red Wi-Fi libre. ¿Les puedo comentar? ¿Alguna inquietud?